Desde el aeropuerto de la Ciudad de México, todos somos Hunters. ¿Nani? 今日のビデオ10、9、8、7、6、5、4、3、2、1. ¿Qué onda, mis Hunters? Este es otro día nuevo en Japón. Está un poquito nublado, pero el clima está muy rico, permite estar así. No traigo mucha carga porque hoy se trata de ir de cacería. Antes de empezar, lo que quiero mostrarles es el lugar más económico para desayunar. Es tipo como un 7-Eleven, que también les recomiendo el 7, pero este está un poquito más rico. Vamos a ver qué compramos de desayunar. Así es como podemos ahorrar bastante en Japón, desayunando en estos lugares. Recuerden que aquí cada peso importa para poderlo invertir en juguetes. Sí, es el Lawson. Este supercillo les va a hacer el paro más grande aquí en Japón. ¡Ay, fresh! Fresquito, vean, está ahí la frutita que les digo. Sí es algo caro porque, por ejemplo, un vasito de piña con uvas, $1.80. Así como que duele un poquitín, pero pues también necesitamos fruta para andar al 100. Y el onigiri también hay sin alga. Este es Sí. de chamoy también, pero está de chamoy aquí. Pero es que el alga, bueno, a mí sí me gusta el alga, güey. Y no estas. ¿Qué se les antoja? Yo voy a uno de chamoy, güey, lo siento. Y no sé si también para pegarle un sandwichín. Este se ve muy bueno. Ah, 230, miren. Me gasté en total menos de $6. Un juguito de frutas, un sándwich con huevito, jamón. Está con toda la actitud este sándwichín. Y algo que neta traten de estar comiendo constantemente, los onigiri. Yo sé que a no todo el mundo le va a gustar el de ciruela, pero hay de atún, de salmón, de miles y miles de cosas. O sea, ¿cuánto te gastaste, güey? $7. Hoy el día de ayer fue más gastronómico que nada, ¿no? No sé si se puedan dejar todas las escenas de lo que sucedió ayer. Por lo menos un 30% es grabable. El desayuno lo vamos a hacer de camino a Akihabara. Vean esto y se quejan así de Metro Chabacano o Pantitlán, madre. Va, güey, al tiro. ¡Vámonos! Oye, me está sabroseando. Algo que me cuesta trabajo asimilar, Rubén. O sea, a pesar de que aquí hay casi la misma cantidad o más gente en el metro, güey. El respeto que hay, la limpieza, el orden está, pero tremendo. O sea, la gente, vean cómo empieza a hacer la línea ahí desde atrás. Nadie se empuja, nadie tira mala onda. Y como que siento que en México nosotros tenemos el poder de hacer eso, pero nos vale, entonces nos atascamos ahí en el metro y todo el mundo grita. Y sí, a veces cuando ves que tu país tiene ese potencial y no lo hacemos, porque ahí no tiene nada que ver ni el gobierno ni nada, como que me cuesta Es trabajo. pensar en los demás y no en ti, ¿no? Eso, güey. Nos acabamos de dar cuenta que Akihabara lo abren hasta las 11 y son 8:30 de la mañana y ya vamos todos hypeados así de vamos güey, vamos güey, vamos. Es el jet lag. Hoy sale la chida. Bienvenidos al paraíso del coleccionismo, la meca del juguete, Akihabara Electric Town.
es una de las tiendas buenazas, es Jungle, a un lado del edificio de Sega. Lo que me gusta es que desde que entras están estas figuras descomunales de Ultraman. Aquí Baltan, un kaiju totalmente clásico. Y vemos este vitrinón, tiene joyitas, tiene varias joyas. Por ejemplo, esta pieza del lado derecho pueden ver su versión regular. Esos son los colores con los que se conoce normalmente. Y este rosado es la versión rara. Pueden ver que vale el doble, $810, $410. Este me está echando ojitos, la verdad. Otro villano clásico por $108. Ese me gusta bastante. No veo más muy viejillo, pero hay que estar siempre atentos porque en el fondo, por cualquier parte, se nos puede ir alguno. Vean nada más, no están. Estos dos son igual, Bulmar, viejillos. Arriba las manos. Red King, que este ya lo tengo en un tamaño más grande. Estoy contento de que ya mi colección, la neta, ha avanzado muchísimo. Venir aquí nuevamente a Japón después de casi un año y empezar como a decir, ahora quiero enfocarme más en esto, te da una mejor idea de lo que quieres coleccionar. Entonces, la lana nunca es suficiente en este país, pero creo que vengo más organizado. Vengo con una idea más fija de lo que quiero comprar, de lo que vengo buscando, así que échenme buena suerte porque seguro vamos a encontrar la chida. Ilumíname, Dios del juguete. Vean esto, por eso les digo que esta es una de mis tiendas favoritas. Aquí está el leopardón de Spider-Man de fuera. Por primera vez lo podemos ver en persona. Y está en $27,000, más de medio melón de varos. No. Los kaijus, con razón, o sea, sacaron los antiguos y los pasaron para acá afuera. Uf, no me da escalofrío. Vean nada más esta chulada. No sé por qué, pero para mí los kaijus neta es toy porn del bueno. ¡Qué belleza! $378. Ese es tan feo que me gusta mucho. No sé por qué. Este es igual, otro clásico. Ghidorah, $378. Uf, están potentes, 162. Esta está bonita, la escultura y los colores están como locochones. Se ve que es inspiración china. Disculpen aquí los reflejos, pero tienen que ver los cinturones de Kamen Rider Amazon. Ahí Kamen Rider B3 creo que es. Can I see the Ultraman over there? The vintage, the old one. Sacando las joyitas aquí. Es que están bien escondidas luego, como si ellos no quisieran venderlas. Chequen siempre el cuidado con el que manejan las piezas. De los primeros Ultramanes que salieron. Wow. Se siente una vibra muy chida al tener una cosa de estas en tus manos. Ahí son los dos modelos distintos de los primeros. Like the first one ever and the second one, or? Second one. Nice. Vean esto, 1966. Final price with no tax, how much? Vean, siempre pregunten esto. Ah, ok, te quedan 120, te bajan $10. Wow, pero es que tengo que medirme, tengo que pensar qué es lo que quiero comprar, pero la verdad, tener el primer Ultraman 1966, estamos hablando ya de piezas raras. Eso también me gusta. Este kaiju le traigo ganas. From the 70s? No entiendo, le estoy diciendo que sí es setentero, según yo sí, por el tipo de sello, el Tsuburaya aquí con los a los derechos. Está bonito, ¿no? Está cuidado. ¿Y $100, güey? No sé. Es la primera tienda que pisamos y ya estamos enviciados. Sí, se va, I'll take it. Se va casita, no puede. Es que los colores, me dice que es de 1967. Está hermoso. Por aquí ya ando haciéndome escogidito. Kamen Rider de los 80, lo encontré igual así entre el bonche, güey. Y un kaiju, la neta, muy interesante, que es como parte árbol y parte robot. Este es de inicios de los 90, pero me gustó mucho. Can I see this one? Can you show me the puppy leopard?
O sea, le dije dos cosas y sonó eso por media hora. Esta es otra pieza que ahorita a ver si le puedo preguntar el precio. Luego es incómodo porque muchas no tienen el precio a la vista y eso es raro. Pero vean la litografía de eso. Está tremendísimo. $1978. Ya alguien me está viendo feo. Es que no lo vio, no lo vio. ¡Change Leopardo! Lo vi y andaba bien enviciado con el que me llevé yo. Y me dice, Rodrigo, ¿ya viste ese? Y yo, no. Aquí hay algunas de las piezas que quiero que ustedes vayan viendo. De esas que cuando llegas tienes que analizar si las quieres. Y al final ya ver tu presupuesto y saber. Esta es una de ellas, la verdad es Marusan, es un Kaiju Marusan de los 60. Ok, I'll take this one. I don't mind if he gets angry with me. Se va a llevar a Leopardón. Se va a llevar, señora linda. Sofubi con tarjetita vintage. Vean ahí el Spider-Man. Eso fue lo que más me gustó. Chulo, ¿no? Ya. Cerrado. Ya vámonos, ¿no? Ya vámonos de esta tienda, por favor. Sabe raro. Sí, mis hunters, están viendo bien. Este es Mandarake Akihabara y saben que es una de mis tiendas favoritas. Así que no se hable más, vámonos para dentro de 8 días. Chuletita de la buena. Llegué al paraíso del Kaiju. Chequen esto, chequen esto. No, veo nuevos. Vean ese de allá atrás como el gorila. Oh, este es mi sueño. Sé que un día voy a venir por él. El King Joe negro. Hoy no porque vale $5,000, pero ya verán, ya verán. Wow, ese de allá atrás está padrísimo. No, me acabo de enamorar. $120. El ojos raros. Sí llegó merca, tenía miedo que no llegara. Gamera, hermoso, $350. Yo sé que hay mucha gente que no entiende el por qué estas figuras me llaman tanto la atención, pero yo digo como que tienen tanta esencia, tanta historia, que la neta me gustan muchísimo. Vean este, por ejemplo, como un lobo de 2 cabezas con alas. Eso está, pero... Uy, el Messenger de allá atrás. Uy, sí tiene los puños. ¿Cuánto vale Messenger? $1,200. That's what I'm collecting. Oh, nice. But it's maybe the sticky. Sticky, yes. 350. May I see the Devilman on the back? Creo que ya salió la chida. Here. Nice. Like, how old is that one? It's 1970, 1960. Nice. 200. Is this bootleg or original? No license. No license. Bootleg. Yeah, we call Pachimon. Pachimon. Pachimon is mean the no license, knockoff, no like shirt, bootleg. Pachimon. Nice. I'll take this one. Oh, you take this one? Yes, please. Y vean también esto. No, güey. Me late. Is everything you have from Super Battle Collection? このシリーズのやつってここに出てるだけですよ。 Güey, la Arale está ここだけですよ。 preciosa. Only this one. Only this Only one. freezer. Arale. $120. Me gusta, Arare-chan. It's a Dragon Ball same
like comical and it's good story. I like it. Ya. O sea, ya me tengo que apurar ahora en esta tienda porque Rubén está buscando también Caballeros del Zodiaco. Veanlo. ¿Puedes llamar a seguridad que se lleve ese joven, por favor? He's trying to collect the same I'm collecting. He's a bitch. If we... No a la venta, se busca. ¿Qué onda? No me van a creer lo que acabo de ver aquí atrás. ¿Se acuerdan de Samurai Warriors? No es cierto. No, los quiero todos. No me hagan caso, pero creo que son todos por $200. Si eso es neta, ya se llenó la maleta. What's the price of these ones? It's all about 20,000, yeah. But it's just junk. Why? It's very old one because no Bibles. If you want to know inside, you can check. You want Yes, check? yes, Okay, please. can I read? Según ellos, me dice que es como ya es basura porque está abierto y usado. Vamos a ver cómo están las condiciones de eso. Ven el simbolito de Takara. Qué joyita. Made in Japan, 1988. Uf, es que sí están jugadones. Siento que estos son de un niño que sí los disfrutó, güey. ¿Qué harían? ¿Se los llevarían? ¿No? ¿Traer las de estas con los picos? O sea, sí están los completos, sí. Pero yo nada más les quiero echar un lente. Y más al villano, porque el villano era algo tenebroso, güey. Esto. Uf. Uy, güey. Pues yo creo que se van a casita, ¿no? Este Rubén es mala influencia. O sea, cuando mínimo cuando vengo con la camarógrafa estrella es como, no, vete relax. Y Rubén es así como, dátelo. Yes, I'll take this one. Oh, you take it. La mejor táctica es, si no te los llevas, me los llevo yo. La mejor táctica es, I'll take this one. Oh sí, Jumbo Power. Uff, joyón, $200. Estamos dándonos las tres con todo el sofubi exquisito. The new Duomo. This is also bootleg, right? Can I see? No license, right? Es como plástico soplado, vean nada más. Puro amor a Ultraman. Vámonos, primero Ultraman, Guerrero Samurai, Freezer de la Super Battle Collection en su caja. Este fue un día excepcional. Espero les haya gustado tanto como a mí. No sé qué me tenga preparado Tokio, pero seguro será algo fascinante. Manténganse al pendiente y suscríbanse al canal. Recuerden que están viendo Mad Hunter Channel. Domo arigato. Arigatou gozaimasu.